buenas noches para todos. Vamos a abrir en nuestras Biblias Hechos, el capítulo número 13, que responde este capítulo en la palabra del Señor a este gran título que podemos decir, el primer viaje misionero de Pablo, junto con Bernabé en esta oportunidad. Dice así Hechos 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice el verso 4: los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, ¿sí? Juan Marco. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, ¿sí? Que sería Bar-Jesús. El mago, pues, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesas de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Verso 13. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, Juan Marco, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantando los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel.
Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensás que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos del polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y bueno, allí después continúa el capítulo 14 de Pablo y Bernabé en Iconio. Hasta acá la lectura en esta noche, y vamos a reflexionar, ¿sí?, con
este gran hito en la historia, este hito de expansión del Evangelio por el mundo, a tomar a rescatar de todas las palabras del Señor, algunas digamos, ordenarnos en este tiempo, en el tiempo que tenemos, en un mensaje que sea corto, que sea sencillo para nosotros, para entender, para que el Señor nos guíe y poder también motivarnos juntos a poder continuar esto que ha acontecido hace mucho tiempo, ¿sí? Este gran inicio de la expansión del Evangelio. Pero nos toca el día de hoy a nosotros, a cada uno en el tiempo de nuestra generación, de poder actuar entre los que estamos y estaremos por delante, poder aplicar estas enseñanzas para poder también cumplir con la palabra y la voluntad del Señor en la expansión de su mensaje por el mundo que inició aquí en estos tiempos con estos grandes hombres de Dios. Algunas palabritas que yo me subrayé para compartir en esta noche. Le menciono los versículos, verso 2, verso 3, verso 4 y verso 5. Una de las palabras que anoté es apartadme, la otra es llamado, la otra es enviado por el Espíritu Santo. Algunas son una frase más que una palabra, ¿no? Anunciaban la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Importante, que fueron apartados, que fueron llamados, que fueron enviados por el Espíritu Santo y que anunciaban la palabra de Dios. A veces nos sentimos, digo, quizás pudiéramos decir así, a modo de reflexión, pudiéramos sentirnos ajenos a ser misioneros o distantes a este llamado, a este particular y especial atención que muchos hermanos tienen con una dedicación tan grande delante del Señor, con esfuerzos tan importantes, pero también nosotros y todos los creyentes en nuestro campo de acción, en el diario vivir, ¿sí? Tenemos la palabra que nos pide o nos busca apartarnos, ¿sí? Y está en nosotros poder apartarnos. Ellos no se apartaron de que no vieron más a la iglesia, después la volvieron, la vieron, pero sí fueron enfocados en este sentido de apartados, enfocados para un trabajo especial que todos los creyentes tenemos, que es un llamado que todos recibimos y que todos somos trabajados y transformados por el Espíritu Santo para poder tener en el poder del Espíritu el mensaje de salvación que el Señor ha puesto en nuestros corazones para hablar a otros. Y como dice aquí, anunciaban la palabra de Dios. Poder nosotros también anunciar la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu nutre Pablo era realmente un hombre de letras, pero el Espíritu da poder a todos. A hombres como Pedro, pescadores, a hombres como Pablo. Y en este caso nos toca hablar de este mensaje que Pablo estaba expandiendo y trabajando en esta etapa de, de la historia. Pero Dios nos da a todos la misma fortaleza, las palabras para poder dar el mensaje de salvación, entregar el mensaje, ¿sí? El actuar es del Señor, el actuar es del Espíritu, la salvación es de Él, los resultados terminan siendo finalmente de Él. Eh, Nos toca a nosotros sembrar y el Señor hace cegar. A veces vemos la respuesta de, la, de cegar, quizás, digamos, a veces lo veamos y a veces podemos no verlo, y ese sembrar que hicimos puede estar cegado en otro momento, en otro lugar, y la persona puede ser salva, y incluso hasta por ahí quizás no enterarnos, y hasta quizás a veces ir a otra congregación, etcétera, etcétera. Solamente el Señor sabe el resultado del actuar y nos pide poder anunciar el Evangelio. Yo,
siendo rápido y quizás conciso con algunas cosas sencillas, a mí me llamó la atención, vuelvo, creo que lo comenté en otra reunión, me llamó la atención en los próximos versículos, en donde este evento del procónsul Sergio Pablo, que en el verso 7 nos expresa que es varón prudente, que quiere escuchar la palabra, y este mago Limás, ¿sí? Oponiéndose, etcétera. Yo lo que me he subrayado para mí, digo, me llamó la atención, y no quiero hacer de esto un gran mensaje, pero sí expresar que a mí me llamó la atención que Pablo le dice a él, no verás el sol por algún tiempo. A mí me llamó mucho la atención, me lo he subrayado. Pablo le da un mensaje muy claro, muy decidido, muy acertado, fijando su mirada en los ojos. Le hace una pregunta reflexiva, ¿sí? Vamos a leerlo para entrar en contexto, ¿sí? Entonces Saulo, que también es Pablo, verso 9, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Pablo, nombre que las cosas las tenía claras. Cuando vamos a Proverbios, Proverbios nos habla mucho del necio, nos habla del sabio, nos habla del necio, de cómo que tenemos que trabajar y actuar con los necios, de cómo tenemos que alejarnos. Y Pablo, son enseñanzas de Salomón, Pablo tenía muy en claro cuando enfrente tenía una persona que era contraria al obrar, al mensaje y a la persona del Señor. Le fijó los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, realmente un necio, de tal manera que lo identifica, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, y le hace una pregunta, diría reflexiva, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Como diciendo, date cuenta y te dejo la oportunidad de pensar, de reflexionar. Pero lo frenó, ¿no? Le dijo, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Yo me subrayé, creo que alguna vez ya lo dije, no verás, no estábamos todos, no verás el sol por algún tiempo. Podía haber terminado ahí, serás ciego. Sin embargo, dijo, por algún tiempo no verás el sol. Sí, e inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Alguien que iba engañando por ahí, ahora estaba buscando, quizás alguien que lo guíe. Sabemos el obrar aquí por delante, sí sabemos cómo Pablo lo frenó, sí sabemos Pablo con claridad y sin dejar de lado lo que tenía que hacer, lo hizo. Pero a mí me llamaba esto, no verás el sol por algún tiempo. No le dijo, no vas a hacer más, no vas a ver más, vas a ser ciego toda la vida, vas a perder tu vista por toda la vida. Yo pienso y reflexiono en que Pablo, lleno del Espíritu, podía tener este tipo de claridad, este tipo de justicia, este tipo de ser justo con un necio, de ponerlo en sus veredas, quizás en la medida justa. Como hombres diría que a veces uno, con las reacciones que podemos tener como seres humanos, como hombres, digamos, en la naturaleza humana podríamos enojarnos ante cosas y eventos como este y decir, bueno, vas a ser ciego. No, Pablo estaba lleno del Espíritu y actuó de la manera que seguramente el Espíritu aquí lo guió, el Señor lo guió y él hizo este freno de una manera tan importante y tan seguramente conmovedora, diría, porque el procónsul podía haber creído por el milagro. La palabra nos dice que se maravilló de la doctrina del Señor, no se maravilló del milagro de dejar a alguien ciego, sino
de la doctrina del Señor, la palabra, el mensaje, la enseñanza, en un tiempo justo, en una medida justa, de un hombre lleno del Espíritu Santo. Continuando con la lectura, vemos que el verso 13, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, ¿sí? que no es la Antioquía de la cual salieron, ¿sí? La Antioquía de la cual salieron es de Siria, es hacia el oeste del mar Mediterráneo, de Chipre, la de donde salieron, y o sea, cerca de Jerusalén, y aquí a donde se iban en Antioquía de Pisidia, que es hacia el norte de Chipre, hacia Turquía, digamos, lo que sería hoy Turquía, a lo que es Asia Menor, podríamos decir, o Europa, como la parte oeste de Europa, ¿sí? Pero para que se entienda, digamos, que son dos Antioquías que hay que tener claro, ¿sí? Porque después más adelante, en otros capítulos, veremos que vuelve a Antioquía, pero vuelve justamente de donde partió. Ahora, en esta noche, bueno, ellos para clarificar iban y entraban en sinagogas. Fueron a predicar a los judíos, ¿sí? Por eso en las sinagogas estaban los judíos. En verso 14, y se entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y quisiera que volvamos a leer juntos del verso 17, como estamos de tiempo. El tiempo nos va pasando. Yo no digo de leerlo todo, pero que entendamos de a poco este gran resumen cronológico en la memoria, diría, de Pablo, en la preparación de Pablo, al dar este mensaje, ¿no? Dice el verso 17. Bueno, el 16 dice, Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios oíd. Verso 17, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Freno un cachito, hago un paréntesis, de vuelta, vamos a ir entendiendo y leyendo juntos cómo tenía tan claro y tan resumido y el poder de cronológico por contar la historia y tenerla, digamos, tan presente como para poder exponerla, ¿no? Dice el verso 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Qué pasó después? Él comenta, el verso 20, después, como por 450 años le dio jueces, hasta el profeta Samuel, que conocemos. ¿Qué pasó después? Lo dice el verso 21, resumidamente, va resumiendo bloques de historia en versículos, diríamos aquí, en líneas. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl por 40 años. Verso 22, quitando a Saúl, le levantó por rey David, de quien dio también testimonio, diciendo, varón conforme a mi corazón. Verso 23, de la descendencia de David, conforme a la promesa, importantísimo, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Sí? Va contando un mensaje, va exponiendo el mensaje, una promesa de Dios, mencionó en el verso 23, y que fue cumplida. Dios levantó a Jesús por Salvador. 24, antes de su venida, predicó Juan el Bautista. Bueno, 24, 25, habla de Juan el Bautista. Verso 26, varones hermanos, sí, se dirigía a judíos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros envía la palabra de esta salvación. Continúa el mensaje, lo podemos volver a leer cada uno de nosotros personalmente, porque es interesante cómo poder nosotros armarnos también un mensaje, un esquema, una presentación del mensaje de salvación, y pudiendo tener el poder de resumen tal para poder contarles a otros lo que Dios nos ha contado a nosotros. Quizás nos ha contado y lo hemos aprendido a través de muchos años.
de leer la palabra, de concurrir a las reuniones y escuchar los mensajes, pero además nos toca poder prepararnos, como estaba este hombre preparado para poder dar el mensaje. Dice, mas Dios, verso 30, le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Claro, Dios le levantó de los muertos al Señor. El Señor se apareció y los que estuvieron y lo vieron son testigos. Nosotros somos testigos también de lo que Él hizo en nuestra vida. No le vimos, pero lo vemos actuar. Dice Pablo el 32, nosotros también os anunciamos el Evangelio. Y bueno, y avanza el mensaje y habla el verso 37, a ver si estoy tratando de hacer un resumen y ser un poquito eh, orientativo con lo que quiero, el mensaje que quiero transmitir. Más aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción, no tengo marcado ese, pero el 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Un mensaje de esperanza. Pablo da el mensaje, cuenta la historia, cuenta el proceder de Dios, pero da el mensaje de salvación y el mensaje de esperanza. Nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Nosotros vivimos por un mensaje de esperanza, hermanos, y tenemos que dar un mensaje de esperanza. Dice la palabra que hoy la misma creación gime porque está sujetada a corrupción por el pecado, ¿no? Eh, pero que tiene la esperanza, como nosotros, de cuando seamos vivificados, cuando venga el Señor a buscarnos y seamos vivificados y transformados nuestros cuerpos de este lugar de corrupción a un lugar eterno, fuera de corrupción, ¿sí? Qué importante poder dar un mensaje de esperanza, ¿sí? Poder dar un mensaje de contar la situación del hombre, pero no olvidarnos de que el Señor Jesús resucitó y porque Él resucitó podemos presentar, ¿sí?, esta esperanza. Si seguimos en los últimos versículos, por ahí estamos salteando un poquito el capítulo, son 52 versículos. En el 42 nos quedan 10 por delante, veamos algunos más. Dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Quedaron maravillados al punto tal de querer seguir escuchar el mensaje. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a perseverar en la gracia de Dios, en el regalo de Dios. Les decían, perseveren. Y el 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Es para subrayar, ¿no? La verdad que sorprendente, la obra del Señor, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. A mí me llama la atención en lo personal, digo, bueno, si tuviera esa oportunidad, ¿estoy preparado? El Señor nos entrega oportunidades, a veces de menor escala que esta, ¿no? No necesitamos quizás que se junte toda nuestra ciudad en donde estemos, pero cuántas oportunidades tenemos que a veces nos prepara el Señor, lo digo para, primeramente en mi caso, que nos puede presentar cosas por delante, similares o no, una persona, 5 personas, con la disposición de escuchar, con el deseo de escuchar, con el deseo de aprender, con el deseo de comprender. Y la pregunta es, si se me presenta esa oportunidad, ¿estoy preparado para cómo, perdón que podamos tratar de compararnos, pero no, lejos estamos, yo lejos estoy de esa comparación, pero digo, el desafío que uno tiene es
Si la palabra del Señor me dejó este mensaje es para poder decir, deseo estar preparado, como la verdad que Pablo lo hizo, esta preparación de poder tener este tremendo mensaje en donde hizo su gran resumen. ¿Por qué yo no puedo tener mi resumen, mi forma de armar este mensaje? Porque Dios presenta oportunidades. El punto está en dónde o cuánto uno pueda estar preparado para esas oportunidades, ¿no? Y después entregar el mensaje, porque quizás acá lo que vemos es que en el 45 a veces pasan estas cosas que, así como algunos quieren escuchar, otros no escuchan, otros son reacios, otros son contrarios incluso. Pero lo importante es estar preparado para dar el mensaje, es lo que vamos, ¿sí? Reforzando, comprendiendo y trabajando en nuestras vidas. Dice el 45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían. Ahora Pablo lo que hace en el 46 junto con Bernabé dice, hablando con denuedo, con valentía, con esfuerzo, en referencia a dar el mensaje, ¿no? Dices, a vosotros, la verdad era necesario que les hablemos. Teníamos que hablar primero la palabra de Dios. Y ahí está, eso es lo importante, entregar la palabra, entregar el mensaje. Lo primero es que le teníamos que entregar el mensaje. Más puesto que los desecháis, ya la respuesta es del otro. Lo desecharon. Y no juzgaron ellos ser dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Y comienza este proceso, en este hito tan importante, en donde Pablo, Bernabé, después otros hombres de Dios, algunos acompañando a Pablo, algunos en otro viaje. Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuál era el fin? Lo dice el 47, a fin de que habían sido puestos a luz, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra, hasta que se pueda expandir. Aquí inició la expansión del Evangelio. ¿Sí? La salvación es de Dios, no era de ellos, pero sí ellos eran instrumentos de Dios para salvación, la cual es de Dios, hasta lo último de la tierra, hasta que el Señor, en cuanto en su voluntad, los que están ordenados en función de la escucha y la recepción del mensaje, puedan recibir la vida eterna, ¿sí? Y dice el 49 que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia y después sabemos que se expandió por muchas más y así fue continuando y hoy tenemos el mensaje de salvación y muchos lugares están esperando también escuchar la palabra del Señor. Sabemos y oramos por la traducción de la Biblia en algunos otros lugares, la entrega del mensaje, la preparación. Qué importante es poder tener este ánimo entre nosotros, eh, de poder entregar este mensaje de esperanza y poder dar este mensaje de esperanza y que no se corte. Y dejo el preámbulo para el capítulo 14. Más allá de que después Pablo y Bernabé fueron perseguidos y expulsados de los límites de esa región, sacudieron sus zapatos, ¿sí?, del polvo y se fueron para Iconio. No quiero hablar del 14, pero en Iconio, simplemente lo digo muy cortito, volvieron a hablar, no cortaron el mensaje y creyó una gran multitud allí de judíos, de griegos, que lo vamos a ver seguramente en otra exposición del mensaje, en referencia a cómo continúan los viajes de Pablo, ¿sí? En el capítulo 14 ellos continúan a pesar de estas persecuciones, expulsiones, y tenían muy en claro el llamado que tenían, el enfoque que había dado el Espíritu, el envío del Espíritu. Estoy leyendo.
los primeros versículos y la necesidad de anunciar la palabra de Dios. Amén, hermanos.